Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludar. De una vez, vamos a la bolsa de Nueva York con el toque de campana de AT&T para celebrar el 150 aniversario de la primera llamada telefónica. ¿Me avisas? Porque es que a veces veo el bombillo y a veces no. Take a look, AT&T keeping on connecting. In fact, today announcing a $250 billion. Hace 150 años, Alexander Graham Bell, inventor y cofundador de AT&T, hizo la primera llamada telefónica de historia. A su ayudante, este experimento en un taller de Boston supuso la semilla de lo que hoy es una sociedad hiperconectada con redes de alta velocidad, móviles inteligentes y grandes cantidades de datos. Abro comillas. Señor Watson, venga aquí, quiero verle. Cierro comillas, fue la breve conversación que tuvo lugar el 10 de marzo de 1876 entre el inventor escocés y su ayudante Thomas Watson. Esto marcaría un nuevo punto de partida en las telecomunicaciones, aunque su intención inicial no era esa, sino renovar la red telegráfica, explica el profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Pérez Yuste. El propósito de Bell, añade este experto, era mejorar la eficiencia de los sistemas telegráficos existentes, consiguiendo transmitir más información con los mismos recursos, proponiendo así sustituir el tipo de corrientes que se denominaban pulsatorias por otras que él llamó ondulatorias. Ese cambio, añadió Pérez, fue una idea de Bell para un uso alternativo del telégrafo, pero terminó siendo el inicio de las llamadas, pues esto no es más que el conjunto de una suma de frecuencias distintas. Ya con esto, con esta conmemoración en Wall Street, vamos a revisar cómo se comportan entonces los principales índices de mercado bursátil, comenzando en este caso, por el Dow Jones promedio de industriales, que es el más grande dentro de este mercado y que parcialmente en su apertura tiene un leve tono negativo. Ahí vemos, cae 0,08% y se ubica de esta manera en 47.704 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también tiene comportamiento negativo a esta altura de la jornada, con caída del 0,34%, se ubica parcialmente en 6.771 puntos. Hay obviamente variaciones en tiempo real, ya cae 0,36% a esta altura. Este índice de referencia internacional del mercado bursátil estadounidense, y revisar también entonces el Nasdaq Composite, que también tiene un tono negativo, también leve, 0,13%, y se ubica parcialmente en 22.672 puntos. Los tres índices arrancando nuevamente en terreno negativo después de un rebote importante durante la sesión de ayer, precisamente después de una intervención del presidente Donald Trump que ya estaremos sondando. En este sentido, les cuento que las acciones estadounidenses caen este martes, mientras los precios del petróleo volvieron a superar los $90 por barril en medio de la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El petróleo retomó su tendencia alcista tras las fuertes oscilaciones de los últimos días. El crudo WTI de referencia estadounidense cotiza cerca de los $90 por barril, mientras que el Brent se ubica alrededor de los $93. El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos está logrando grandes avances en su operación militar contra Irán y que su gobierno busca garantizar el flujo de energía al mercado global. Ante el riesgo de disrupciones en el suministro, los ministros de energía del Grupo de los Siete, o el G7 como también se conocen, se reunieron para analizar la posible liberación de las reservas estratégicas de petróleo. Analistas advierten que si el conflicto se prolonga, los precios del crudo podrían superar incluso los $120 por barril, lo que presionaría la inflación global y podría afectar el crecimiento económico. Hay básicamente este panorama inicial en los Estados Unidos, rojo de momento en las bolsas de Wall Street, y mientras entran en operación las bolsas de región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. En este caso también tenemos noticia, un peso que se ha venido fortaleciendo por lo menos en las últimas sesiones en territorio estadounidense. Vamos a ver cómo se comporta en la jornada de hoy. Cabe decir que abrió muy a la baja con respecto precisamente a la jornada anterior. Sobre las 8 en punto de la mañana teníamos un valor de apertura
de 3.730 pesos. Es decir, que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada de el lunes, que recordemos fue de 3.767 pesos, inicialmente una caída de 37 pesos. Sin embargo, algunos minutos pasaron a partir de ese punto para lograr puntos de fortaleza importantes, como bien lo arroja la gráfica, y posteriormente una debilidad más marcada. Incluso a esta altura ya tenemos una cotización de 3.723 pesos con 70 centavos, ahonda más ese comportamiento a la baja, fortaleza entonces del peso colombiano, y en promedio la divisa se negocia muy parecido, 3.723 pesos con 79 centavos. Cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes es de 3.744 pesos con 84 centavos, y como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado de momento entre un mínimo de 3.716 pesos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8:39 de la mañana, muy recientemente, y un máximo de 3.750, el punto máximo que nos arroja básicamente la gráfica sobre las 8:05 de la mañana. Ese ha sido el movimiento del dólar. Hablamos de una volatilidad de 34 pesos en lo que va de la jornada, y nuevamente entonces poco a poco se aproxima al soporte de los 3.700 pesos en territorio colombiano. A propósito de apertura del mercado en Colombia, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global encuentra descanso luego de que Trump ayer anunciara que la guerra está a punto de terminar, la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel. Básicamente, ¿cuál es el factor catalizador clave? Que Estados Unidos no ingrese tropa por tierra a Irán. Ahí ya cambiaría el perfil de la guerra completamente, se vuelve una guerra de guerrillas, se vuelve una guerra a largo plazo, y ese desgaste a nadie le interesa, ni a nivel global, a las grandes potencias no les interesa por tema petróleo, y a nivel Estados Unidos, a nivel Trump, es el menos interesado en prolongar la guerra, porque se le vuelve un desgaste electoral gigantesco sostener una guerra costosísima, empezar a mostrar pérdidas humanas, empezar a mostrar todo ese desgaste que le generaría un golpe muy importante para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Ese es un punto clave, y ese es un punto que está a favor del fin de la guerra y que está realmente relajando a los mercados. Los mercados, el índice de XY se mantiene en una correlación muy importante, moviéndose dentro de un rango específico, respetando los 99.300 como techo. En el momento en Colombia vemos todavía un movimiento muy enrarengado, respetando los techos y pisos que ha marcado el modelo táctico. No hay cambio por el momento, y es clave que sigamos respetando esos niveles como consolidación. Realmente aquí en Colombia sigue estando como piso los 3.300, como techo los 3.800, 3.820. Son los niveles adecuados para monetizar o para comprar, dependiendo de lo que necesite cada persona. Y por ahora no hay catalizadores importantes. ¿Qué dio un parte de tranquilidad enorme en Colombia? Las elecciones. Lo que está pasando ahora muestra cómo la centroderecha ganó en el Congreso y cómo Paloma y la consulta arrasaron en votación, lo que deja un panorama muy esperanzador para los inversionistas. Entonces eso nos da tranquilidad y permitirá que el dólar se siga moviendo muy en línea con el resto de monedas de la región. Y continuando con más información, pues ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY. Recordemos, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso, a nivel internacional, tenemos un DXY con una relativa estabilidad, ni variaciones positivas ni negativas a esta altura, y de esta manera se ubica en niveles de 98,73. Ahí ya vemos, ya un movimiento a la baja, 98,71, 98,72, pero eso sí, muy cerca a la línea plana, como bien lo estábamos advirtiendo. Revisamos entonces este nivel del dólar hace cuánto no se veía. Recordemos, había alcanzado niveles de 99, incluso estuvo muy cerca de superar el máximo del año, que es de 99,40 puntos, y ya buscar máximos hacia diciembre del año pasado. Sin embargo, no logró hacerlo a pesar de toda la incertidumbre geopolítica que viene abordando las últimas sesiones. Marcamos entonces desde hace cuando se registraba este nivel del dólar que estamos viendo de 98,72 específicamente, y tenemos que devolvernos en este caso la semana pasada específicamente. Estamos hablando
del 2 de marzo del 2026. Recordemos, hoy ya estamos a 10, estamos hablando entonces de fortaleza de los últimos 8 días específicamente, y en este caso de fortaleza no, sino de debilidad del dólar a nivel internacional de los últimos 8 días, alcanzando niveles mínimos, y pues algo también de eso se transmite al territorio colombiano, que también sigue respondiendo, como bien lo decía Juan Pablo, al tema postelectoral, ya una reconfiguración en ese tema de cara a la primera vuelta presidencial, y pues también ese dato a nivel local pues termina impulsando el peso por lo menos al alza frente al dólar estadounidense, como lo estábamos viendo hace algunos segundos. Les cuento a materia internacional que el precio, o el mejor, sí, el precio del petróleo moderó su alza el lunes tras una disparada que impactó en las bolsas mundiales, y Wall Street logró cerrar verde gracias a declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo que la guerra con Irán está prácticamente terminada. El petróleo moderó su alza el lunes tras una fuerte disparada que sacudió a los mercados globales, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra en Irán está prácticamente terminada. Tras subir alrededor de un 30% durante la jornada asiática, el Brent y el West Texas Intermediate redujeron sus ganancias y retrocedieron por debajo de los $100 por barril. El Brent cerró con una subida del 6,8% a $98,96 por barril, mientras que el WTI ganó un 4,3% a $94,77 por barril. En Wall Street, que había iniciado la sesión con caídas superiores al 1%, los índices terminaron al alza. El Dow Jones subió 0,50%, el Nasdaq 1,4% y el Standard & Poor's 500 0,8%. Los precios del petróleo se han elevado ante los bombardeos de Irán a instalaciones petroleras en países del Golfo en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos, así como la preocupación del mercado se centra en el Estrecho de Hormuz, un paso estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y cuya navegación está prácticamente bloqueada. Mientras continuamos la operación Furia Épica, también nos centramos en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo, y no permitiré que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener el suministro de petróleo global. Y si Irán hace algo para lograrlo, será golpeado a un nivel mucho más duro. Eliminaré esos blancos que fueron fáciles y que mencioné antes, los eliminaremos tan rápido que nunca podrán recuperarse. La tensión también aumentó tras el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo iraní. Antes de las declaraciones de Trump, la Comisión Europea advirtió que si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y continúan las perturbaciones en el Estrecho de Hormuz, así como los ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, el mundo podría enfrentar un fuerte shock de esta inflación, con alta inflación y estancamiento económico. En la región, las empresas mexicanas urgen a que la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, en este caso se eviten medidas unilaterales como los aranceles impuestos por Donald Trump que erosionan el acuerdo, según un informe oficial presentado durante el lunes. Las empresas mexicanas pidieron el lunes evitar medidas unilaterales en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ante el riesgo de que decisiones como nuevos aranceles debiliten la integración regional. El acuerdo, vigente desde 2020, será evaluado este año por primera vez. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que las empresas reclaman mayor certidumbre para competir frente a otros mercados del mundo. Los países de Asia se están integrando mucho más rápido y sus reglas no están cambiando, se están perfeccionando. Entonces, también se dijo en las consultas, creo con razón, que no nos podemos dar el lujo de introducir elementos estructurales de incertidumbre en la relación entre los tres principales socios, cuando estamos compitiendo con países con niveles de certidumbre muy elevados. Un informe oficial presentado el lunes, elaborado a partir de consultas con representantes de 30 sectores industriales, señala que acciones como los aranceles al acero y al aluminio o cuotas antidumping a productos como el tomate contradicen el espíritu del tratado y podrían erosionar la integración alcanzada. El presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado medidas arancelarias y advertencias incluso de abandonar el pacto. Por ello, empresarios y autoridades buscan que la revisión del acuerdo refuerce la integración regional y reduzca la dependencia de insumos provenientes de otras regiones.
Para Ebrard, mantener reglas claras será fundamental para que Norteamérica no pierda competitividad frente a otras economías. No podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo, simplemente porque eso va a ser una de las desventajas principales autoimpuesta en relación a otras regiones del mundo. El TEMEC es clave para la economía mexicana. Estados Unidos es el destino de más del 80% de sus exportaciones. Ambos países ya anunciaron una primera ronda bilateral de conversaciones el 16 de marzo, mientras Canadá también inició contactos sobre la revisión trilateral. La revisión del TEMEC ocurre en un momento en que Norteamérica busca reforzar sus cadenas de suministro frente a la competencia global, mientras sectores estratégicos como el automotor, químico y de semiconductores advierten sobre la fuerte dependencia de componentes producidos fuera de esta zona comercial. Bueno, y a esta hora ya comienzan operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores local, que media a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento negativo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional de este mercado colombiano, cae levemente 0,03% y de esta manera se ubica en 2.225 puntos. Por su parte, el Colir, índice también importante dentro de este mercado bursátil, también cae casi que en igual magnitud, 0,05% en este caso, y llega de este modo a 1.438 puntos después de un rebote que también, aparte de lo que les contábamos que se dio en Wall Street, pues también se transmitió a los mercados emergentes, a los mercados internacionales, con una recuperación tanto en Colombia como en Chile, que estaremos también viendo más adelante, y también en territorio peruano. Entonces ahí tenemos digamos, un leve retroceso, si se quiere, a esta altura de la jornada, después de un rebote bastante importante durante la sesión anterior. Revisamos cuáles son las acciones de momento que tienen comportamiento negativo y tenemos que la que más pierde es la acción de Ecopetrol. 2,51% cae a esta altura y llega de esta manera a 2.330 pesos por título. Esto teniendo en cuenta que uno de sus fundamentales, como siempre lo recordamos acá, es el petróleo de referencia Brent y que ha tenido un retroceso importante precisamente desde las declaraciones del presidente Donald Trump, precisamente teniendo en cuenta que el conflicto con Irán, según él, está cerca a terminar y que hará todo lo posible para que el estrecho de Hormuz esté bajo el control de los Estados Unidos, como bien lo asumió en una posibilidad durante declaraciones en la jornada del lunes. Esto también hizo que el Brent se devolviera y por ende también la acción de Ecopetrol está registrando un poco de pérdidas a esta altura. También la acción preferencial Grupo Argos pierde 0,78% a esta altura para ubicarse de esta manera en 12.760 pesos y la acción del Éxito también pierde 0,74% hasta los 4.040 pesos por acción. Son entonces tres las acciones de comportamiento negativo a esta altura y revisaremos cuáles son las que operan parcialmente al alza. Mineros avanza 2,02% hasta los 17.180 pesos. ISA, Interconexión Eléctrica, avanza 0,69% hasta los 29.000 pesos por acción. Ordinaria del Grupo Sura gana 0,45%, ya se ubica de esta manera en 53.000 pesos. Preferencial del Grupo Cibes gana 0,41% hasta los 63.420 pesos. La preferencial del Grupo Sura gana 0,23% hasta los 44.100 pesos. Y la ordinaria, la acción ordinaria del Cementos Argos, en este caso avanza levemente 0,16% hasta los 12.280 pesos. De esta manera son 6 las acciones de comportamiento positivo, que son incluso más de las que tienen un comportamiento negativo a esta altura, pero que no son suficientes para revertir de momento este comportamiento en rojo, leve, eso sí, que tienen los principales índices en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisaremos también el segundo en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, medida a través del IPSA, como siempre lo hacemos, el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia para este mercado bursátil chileno y que vamos a ver cómo se está comportando. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado, que arranca a las 9:30 de la mañana, hora de Santiago de Chile, ya tiene aproximadamente hora y media de operaciones a esta altura, si se compara precisamente con el territorio colombiano. Aquí tenemos entonces un IPSA operando al alza, una variación positiva del 1,52%, extendiendo ese comportamiento y ese rebote de la sesión anterior y parcialmente se ubica en 10.583 puntos, 10.586. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, subiendo por encima del 1,40% este IPSA a esta altura de la jornada. Revisamos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento positivo por encima del 1% en el mercado austral. Revisaremos entonces ya conforme nos carguen acá las acciones y vamos a revisar cuáles son las que componen entonces el IPSA, que recordemos es el de referencia en el mercado chileno. Revisaremos rápidamente.
las organizamos para saber cuáles son las que más están influyendo, tanto en el comportamiento positivo como en el negativo, y tenemos que la que más gana a esta altura es la acción de la TAM, avanza 3,41%, ILC avanza 2,49%, Itaú Chile 2,43%, Sociedad Química Minera de la clase B 2,10% gana, Parque Arauco 1,80%, Quiñenco avanza también en igual magnitud 1,80%, Comols 1,79%, Cencosud 1,65%, Central de Cerveceras Unidas 1,52% y Banco Central de Inversiones 1,36%, por nombrar las más relevantes en este momento. Revisaremos cuáles son las de comportamiento negativo a esta altura. Rápidamente vamos a revisar qué acciones básicamente están operando a la baja y tenemos solo dos títulos. IAM, que pierde 1,40%, y en el Chile, que cae 0,77%. De resto, todo en verde y por eso ese comportamiento positivo del IPSA. También podemos nombrar acciones como Salfacor, CMPC, Concha y Toro, Molplaza, RII, Embotelladora Andina de la clase B, Banco de Chile, Falabella, que también están ganando a esta altura de la jornada en territorio chileno. Y pasamos entonces al tercero en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, medida tras de sus principales índices para revisar qué comportamiento tiene a esta altura de la jornada. Recordemos, siempre revisamos el MSCI NOM general, que es el de referencia internacional de este mercado peruano, y que contrario a lo que sucede en Chile, aquí en Perú hay una caída mucho más fuerte, incluso de lo que ocurre en Colombia, que tenía un leve movimiento incluso muy cerca a la línea plana. En el caso de MSCI NOM general de la Bolsa de Valores de Lima, tenemos un comportamiento negativo del 1,12% y de esta manera se ubica en 53.184 puntos frente a un cierre anterior, un registro de 53.784 puntos, esto al cierre de la jornada de lunes. Ahí tenemos, básicamente podemos observar en cuál fue el punto que arrancó específicamente este indicador general y teníamos un valor inicial de 53.651 puntos, incluso arrancó operando también a la baja respecto a la referencia anterior. Conforme ha pasado el tiempo en esta apertura, pues ya se ha ido debilitando aún más, como en este caso con pérdidas superiores al 1% en este caso y a esta altura de la jornada. Por su parte, el MSCI NUAM Select, que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado peruano, se devuelve, pero más levemente, 0,06% pierde esta altura y llega de esta manera a 1.377 puntos frente a un cierre anterior de 1.378 puntos. Ahí entonces comportamiento negativo en Colombia, en Perú, y Chile sí está ganando más del 1,40% a esta altura para un comportamiento mixto de manera general de esta integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios este martes, ya que los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Donald Trump advirtió que Irán sería golpeado 20 veces más fuerte si intentaba detener los envíos a través del estrecho de Hormuz. Abro comillas. Si Irán hace algo que tenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Hormuz, será golpeado por los Estados Unidos de América 20 veces más fuerte de lo que ha sido golpeado hasta ahora, cierro comillas. Esto lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación a través de Truth Social, el lunes en Estados Unidos. El republicano, cabe señalar, había dicho previamente que el conflicto con Irán podría terminar pronto, lo que provocó una caída del 10% en los precios del petróleo antes de reducir sus pérdidas. Sin embargo, los precios del crudo a nivel internacional redujeron sus pérdidas durante el martes, superando los $90 por barril. Los ministros de energía del G7 tienen previsto reunirse virtualmente durante más tarde este martes para discutir una posible liberación de reservas de petróleo de emergencia para abordar las interrupciones del suministro provocadas por la guerra con Irán. Esto lo dijeron fuentes a CNBC. Las conversaciones se producen después de que los ministros de finanzas de ambos países se reunieran durante el lunes para considerar la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas, aunque no llegó a ninguna decisión final. Las conversaciones entre los Estados miembros han sido positivas según las fuentes y añadieron que cualquier liberación coordinada probablemente se produciría tras la reunión de ministros de energía. En una declaración emitida el lunes por la noche, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Faith Birol, dijo que participó en la reunión de ministros de finanzas del G7 por invitación de Francia para discutir las perspectivas económicas globales y el intensificado conflicto en Medio Oriente. Abro comillas. Discutimos todas las opciones disponibles, incluida la posibilidad de poner a disposición del mercado las reservas de petróleo de emergencia de la Agencia Internacional de Energía. Cierro comillas, esto lo dijo Birol. Los países miembros de la entidad tienen más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia,
junto con 600 millones de barriles adicionales de reservas industriales mantenidas por obligación gubernamental. Birol agregó que siguen, en este caso, en estrecho contacto con los ministros de energía de todo el mundo, incluidos los de Arabia Saudita, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur. Los inversores también se preparan para los datos de inflación de febrero que se publicarán el miércoles, seguidos por el índice de gasto de consumo personal de enero y las cifras de vacantes de empleo JOLTS que se conocerán el viernes. En ese contexto, pues revisamos cómo comporta la deuda pública a esta altura de la jornada. Como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que en este caso cae en tasa un punto básico levemente y ya llega al 4,12%, también extendiendo esa caída en tasa desde la sesión anterior. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando hay una caída, aunque leve, en tasa, como ocurre a esta altura en territorio estadounidense, pues hay una valorización de la deuda pública, o mejor, del precio puntualmente del bono o del papel, por lo que podemos hablar entonces de una ligera valorización de la deuda pública estadounidense, de estos bonos del Tesoro. A esta altura de la jornada recién arrancan estos mercados en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que el precio del crudo estadounidense rondaba los $90 por barril este martes, mientras los inversores evalúan los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra en Medio Oriente y sobre los flujos de petróleo a través del crítico estrecho de Hormuz. El director ejecutivo del gigante petrolero saudí Aramco advirtió el martes que la guerra amenazará con consecuencias catastróficas para el mercado petrolero mundial. Amin Nasser dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias que la guerra había provocado, abro comillas, una severa reacción en cadena y un drástico efecto dominó, cierro comillas, más allá del transporte marítimo, en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias. Cuanto más dure la perturbación, más drásticas serán las consecuencias para la economía. Esto lo dijo el ejecutivo, añadiendo que era de lejos la mayor crisis que enfrentaba la industria del petróleo y gas en la región. Bajo ese contexto, pues revisemos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, que han tenido obviamente jornadas muy volátiles. Recordemos que una vez iniciaron los mercados en territorio asiático durante la sesión del lunes, el petróleo de referencia estadounidense alcanzó a subir básicamente hasta los $119 en su punto mayor y tuvo una devuelta aproximadamente de, entonces en este caso, unos $30 si se quiere, rompiendo nuevamente ese nivel de los $30 por barril, y una ligera recuperación también en torno a esa pérdida después de las palabras de la intervención precisamente del presidente Donald Trump. A esta altura sigue operando en terreno negativo, una caída aproximadamente del 8%, específicamente 7,98% a esta altura. Hablamos del petróleo de referencia Brent y se ubica de esta manera en $91,18. Hace instantes también lo veíamos operando incluso sobre los 93 centavos, pero ya ha perdido un poco más de terreno conforme abren estos mercados a nivel internacional. También revisar el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que es el que decíamos que había llegado incluso a los $120 por barril, tuvo una devuelta y posteriormente pues ya lo vemos en estos niveles de $87,69 por debajo del nivel clave de $90, que pues básicamente ha resultado clave durante las últimas sesiones, y de momento tiene una caída del 7,47%, ahí nuevamente teñidos de rojos ambos petróleos a nivel internacional, y pues esperando que suceda en materia de liberación de reservas internacionales de crudo por parte del G7 y además cómo se desarrolla el conflicto con Irán, en este caso por parte de los Estados Unidos. Les cuento que el presidente Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminará muy pronto, pero advirtió a Teherán que está dispuesto a golpear muy duro si decide bloquear el suministro de petróleo en la región cuando el régimen iraní ha continuado sus represalias contra objetivos en Israel y sus vecinos del Golfo Pérsico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el fin de la guerra en Irán está cerca. Mucho trabajo brillante, pero vamos a tener un mundo mucho más seguro tan pronto como esté terminado, y estará terminado bastante rápido. Antes de las declaraciones de Trump, el régimen iraní continuó el lunes sus ataques de represalia, dirigidos contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en el Golfo. Además, un segundo misil iraní también fue interceptado por la OTAN sobre Turquía, lo que provocó una advertencia del gobierno turco a Teherán. Aunque Trump aseguró que han mermado la capacidad ofensiva de Irán, entre los objetivos se encontraban más de 50 embarcaciones iraníes, señaló en un informe el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región.
Sus drones han disminuido considerablemente. Su fabricación de drones ha sido atacada desde hoy. Conocemos todos los lugares donde fabrican los drones y están siendo atacados uno tras otro. Su capacidad de misiles se ha reducido a aproximadamente un 10%, quizás menos. También estamos atacando los lugares donde fabrican misiles y sus lanzadores. Hemos atacado más de 5.000 objetivos hasta la fecha, algunos de ellos muy importantes. En Irán, el régimen celebró el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo en reemplazo de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió al principio de los ataques israelo-estadounidenses. Trump reiteró su descontento con esta decisión y lamentó un grave error del liderazgo iraní. En Líbano, Hezbollah juró lealtad el lunes al nuevo líder supremo iraní y el gobierno libanés acusó al movimiento chiita de querer provocar el colapso del país atacando a Israel. Irak y Omán también felicitaron a Mojtaba Jamenei por su nombramiento. Sobre el posible ataque con un misil que destruyó una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minav y que dejó más de 160 muertos según el gobierno iraní, Trump afirmó que Estados Unidos está investigando lo ocurrido. Añadió que aceptará cualquier resultado de la investigación, al tiempo que sugirió que Irán podría haber impactado la escuela por error. El Tomahawk, una de las armas más poderosas del mundo, es usado, vendido y utilizado por otros países. Sabe, y ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks, desearían tener más, pero ya sea Irán o cualquier otro país, el hecho de que sea un Tomahawk es muy genérico. Se vende a otros países, pero eso se está investigando ahora mismo. Además, Trump afirmó que seguirán hundiendo los barcos de guerra iraníes y aseguró que eliminará algunas sanciones petroleras, sin especificar a qué países se refería, pero advirtió que golpeará muy duro a Irán si obstaculiza el suministro de petróleo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Altos líderes de Irán habían dicho antes que esta vía fluvial permanecerá intransitable mientras continúe la guerra. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.